Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Histopia Historia, el programa de historia en tu emisora local. Hoy tenemos un programa muy interesante por los temas que vamos a considerar. Viajaremos en el tiempo al Oriente Próximo con Félix Masó descubriendo el Imperio Persa. Luego nos centraremos más en la comarca de Guadix con José María Martín en una excavación arqueológica. Y terminaremos con Susana Ramírez en una situación feudal muy polémica, el derecho de pernada. Una hora por delante muy interesante de historia que os invito a que nos acompañéis. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez a los mandos comenzamos. Comenzamos las entrevistas con Félix Masó, historiador y arqueólogo en Arqueonet, que nos va a hablar de un imperio que existió hace mucho tiempo y que tuvo una relevancia muy importante dentro de la historia mundial. Hablamos del Imperio Persa. Muy buenas, Félix, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias por estar aquí con nosotros, apartando un ratito de tu tiempo para poder explicarnos este importante imperio que existió hace mucho tiempo. Bueno, cuéntanos, Félix, ¿qué fue el Imperio Persa? Bueno, el Imperio Persa, como habéis comentado en la introducción, ha sido uno de los imperios más importantes de la antigüedad. Y es un imperio que se desarrolló en el actual Irán, pero que llegó a extenderse pues desde la India hasta el norte de África, ocupando todo lo que sería el Próximo Oriente Antiguo, Egipto, lo que os digo, el norte de África, de la Grecia continental. Por tanto, un imperio vastísimo, el más vasto de la historia hasta que Alejandro lo conquistó e incluso lo amplió. Uh-huh. ¿De qué fecha estamos hablando? Pues los orígenes del Imperio Persa se remontan hacia mediados del siglo VI. Concretamente en el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia y a partir de aquí fundó ya el Imperio Persa, o expandió el Imperio Persa por el Asia Menor. Luego su hijo Cambises anexionó Egipto, y luego ya Darío, Jerjes y Artajerjes, con sus famosas luchas contra los griegos, pues empezaron a extender el imperio mucho más allá de las fronteras que se habían conocido hasta entonces. Y acabó pues en el siglo IV, prácticamente con la conquista de Alejandro Magno y la derrota del último rey persa, que fue Darío III. Entonces decimos que el Imperio Persa existió entre los imperios de Babilonia y el Imperio griego. Exacto. Esa es la cronología entre la caída del Imperio Babilónico y la llegada de Alejandro y la fundación del Imperio alejandrino. Pero Felipe, se tiene entendido también como Imperio Medo-Persa. ¿Es que había dos clases de pueblos viviendo en este mismo imperio? Sí, es exacto. Los persas y los medos son dos tribus de origen indoeuropeo. Esto quiere decir que son como nosotros, son originarios de Europa, de la Europa oriental, que hacia finales del segundo milenio se internaron por Anatolia, pasados los Urales, y llegaron a establecerse en el actual Irán. Los medos lo hicieron un poco más al norte, en la capital de la ciudad que hoy en día es Hamadán, en el noroeste de Irán,
y los persas bajaron un poco más al sur hacia la actual Fars, la ciudad o la provincia de Fars, la actual Shiraz. Entonces, a partir de ahí, cada uno desarrolló su historia de forma independiente hasta que Ciro, de nuevo, unificó los dos grupos étnicos de medos y persas, y a partir de aquí surgió lo que se conoce como el imperio medo-persa o el imperio ya aqueménida después. Tú nos has hablado o nos has introducido que Ciro fue uno de los importantes reyes, puesto que a partir de ahí comienza el imperio persa. ¿Hay más reyes que sean tan importantes como Ciro? ¿Qué nos puede decir? Sí, de hecho, el imperio persa, la cronología ya veis que no es muy extensa y por tanto no es como el imperio sirio o el imperio babilónico, que tiene muchísimos reyes, tiene unos pocos, y dentro de estos pocos, pues a más de Ciro como fundador, cabe destacar la figura de Darío I, que sin ser de sangre real, porque el descendiente de Ciro fue Cambises, el rey que conquistó Egipto, pero murió y el heredero pues fue Darío, pero no fue un heredero como hijo de Cambises, sino que era un noble que usurpó el trono y entonces a partir de aquí inició la gran expansión del imperio persa. Que además la importancia de Darío no es tanto la expansión militar, que también, sino sobre todo la organización administrativa del imperio. Que eso es lo que le dio la grandeza, la unidad y la cohesión que después Alejandro mismo heredó y también impuso en su propio imperio. Eso hablando de reyes, pero sabemos que tuvieron varias ciudades importantes. ¿Cuál fue la capital del imperio persa y cuáles fueron las otras ciudades importantes? Como capital, los persas es un imperio curioso porque no solo tuvieron una, sino que a lo largo de su historia tuvieron varias y simultáneamente. Es decir, por ejemplo, en la época de Ciro, el fundador del imperio, la primera capital fue la ciudad de Pasargada, también en la provincia de Fars, de Shiraz. A la muerte de Ciro y de Cambises, empezaron a aparecer otras ciudades, pero que tenían unas funciones muy específicas, también como capitales. Pero, por ejemplo, la capital antigua de los medos, esta Hamadán que decíamos, pues esta se convirtió en la capital residencial de los reyes persas, pero en la época estival. Cuando hacía mucho calor, se iban a la zona del norte, donde está Hamadán, que era más fresca, y allá establecían la capital. Luego estaría la ciudad de Susa, fundada por Darío, al lado del Golfo Pérsico, y que esta sería la residencia al revés. En la época de invierno, cuando hacía más frío en las montañas, pues bajaban y durante unos meses se establecían en una zona mucho más cómoda para la climatología del momento. Luego también habría Persépolis, por supuesto, pero es una capital que tiene una función únicamente de tipo ceremonial. Es decir, allá solo se celebraba la fiesta más importante del calendario litúrgico persa, que era el Año Nuevo, que aún hoy en día coincide con la misma época que entonces, que es la llegada de la primavera, en el 22-23 de marzo. Y finalmente, aún tenían Babilonia, y aún siendo capital del imperio babilónico, los persas la mantuvieron como capital administrativa, digamos, general del imperio. Y aún, todavía tendrían otra ciudad mucho más alejada del núcleo persa, que sería la ciudad de Sardes, que estaría en la costa del Asia Menor, y que sería un punto muy importante para controlar todo el mundo griego y anatólico de la zona de allá, que era de gran importancia para el control de la salida de los productos y de las tropas por el Mediterráneo. Por tanto, ya veis, una gran cantidad de ciudades, muchas de ellas capitales, que según la época o según la función, pues mantenían y residían temporalmente en un sitio o en otro en función de las características del momento. Pero según lo que tú nos estás contando, en un imperio tan extenso, Felip, tendrían que tener una logística bastante grande y una infraestructura de carretera, llamémoslas así, o vía, bastante importante. Exacto. Precisamente una de las grandezas del rey Darío I que os comentaba es la creación de esta gran administración y, vinculada a ella, un sistema de carreteras que se conocen como vías reales en algún caso o vías de comunicación que iban mucho más allá de lo que eran los caminos tradicionales del momento. Eran vías mucho más anchas, con capacidad para albergar dos sentidos de la marcha, y si era uno, pues para albergar un grupo de tropas que pudiera pasar con comodidad por las calzadas, estaban asfaltadas, habían puestos de reposo para los caballos que llevaban los correos y comunicaban las noticias de una parte a otra del imperio. Por tanto, era un sistema perfectamente cohesionado, donde desde una punta del imperio a la otra se tardaba pocas semanas y que de esta forma las comunicaciones, el envío de tropas o el envío de elementos de carácter comercial se podía hacer con toda agilidad y con toda facilidad. Eso fue una de las claves de mantener un imperio tan extenso, cohesionado,
de forma, digamos, mucho más efectiva que no la época siria y la época babilónica, donde esta cohesión solo se lograba mediante la imposición militar. No había la intención de una recaudación de impuestos coherente con la riqueza de cada provincia, o una capacidad de reacción rápida, porque las noticias no llegaban tan rápidas. Tanto Darío era consciente de ello y llevó a término una serie de objetivos de este tipo para mantener la cohesión y la unidad del imperio lo más fuerte lo más tiempo posible. Pero la pregunta que me surge es, ¿eso era práctico para un imperio, moverse tanto teniendo esas ciudades tan importantes? Sí, a ver, en estas capitales que comentábamos y en otras ciudades importantes como Sardes y otras, los persas lo que tenían eran destacamentos. Por un lado, el imperio lo habían dividido en provincias, lo que ellos conocían como satrapías, y que a nosotros nos ha venido la palabra sátrapa, que en realidad no tiene una connotación ni positiva ni negativa, simplemente es un gobernador. Estos gobernadores eran persas, a veces dejaban que los mismos gobernadores locales fueran los sátrapas, pero bajo vigilancia persa, y además de tener este control administrativo, lo que tenían eran delegaciones militares, que estaban establecidas en cada punto importante del imperio, y que en el momento más inmediato de que hubiera un conato de rebelión, pues podían actuar, y gracias a la rapidez de carreteras y de comunicaciones, podían recibir rápidamente pues una serie de apoyos logísticos que permitirían pues rápidamente sofocar cualquier rebeliones habían, y de hecho Darío mismo tuvo que sofocar varias, pero gracias a este sistema de comunicaciones y de agilidad por todo el imperio, pues no llegaban a más. Pues es muy interesante conocer estos detalles de este imperio. Philippe, hemos visto los reyes, hemos visto las ciudades, hemos visto cuándo comenzó el imperio persa. La pregunta es, ¿el legado que ha dejado el imperio persa nosotros lo podríamos visitar cerca de donde nosotros estamos ahora? Bueno, lo más cerca que podemos hacer en territorio español serían dos cosas. O ir al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se conservan unos muy pocos ejemplos de arte persa. Yo recuerdo, más que arte, recuerdo algunos fragmentos de inscripciones provenientes de Persépolis, pero poca cosa. Aún así, hemos de recordar que la tradición arqueológica española vinculada a Irán es muy fuerte, porque el descubridor del mundo occidental, o el occidental que descubrió Persépolis en el siglo XVII, era un español, un embajador que se llamaba don García de Silva y Figueroa, que en la época de Felipe III fue enviado como embajador para entrevistarse con el Shah Abbas I, para hacer una coalición contra los turcos, y de camino a entrevistarse con el Shah, pues se topó con Persépolis, le identificó, dejó constancias, un libro de viajes que había encontrado Persépolis con una serie de grabados y de copias de inscripciones, pero aún así, a pesar de este gran logro de la arqueología o de la investigación orientalística española, eso no llegó a más. Y entonces lo que tenemos ahora en los museos españoles, pues en el caso de Madrid, serían estos fragmentos de inscripciones persas, y luego en el Museo del Oriente Bíblico del Monasterio de Montserrat, en Barcelona, tenemos también alguna pequeña muestra de iconografía, pero muy poquito, muy poquito. Lo más cercano y lo más importante se encuentra en el Museo del Louvre. Más que nada porque los que excavaron extensivamente los restos del imperio persa al principio de los siglos XVIII y XIX fueron franceses. Y a partir de ahí, como en aquella época era costumbre llevarse todo lo que se encontraba en los países de origen de estos embajadores, pues de ahí sale la colección magnífica que tienen en el Louvre de colecciones persas. Claro, porque tú no estás hablando del Museo del Louvre, porque si nosotros vamos al Museo Británico, lo que encontramos es arte asirio, que parece que se puede relacionar con el persa, pero no es. Sí, también se encuentra arte persa en el Museo Británico, también hay unas buenas muestras de arte persa. Sobre todo, aparte de piezas originales, tienen unas réplicas que se hicieron sobre los originales persas in situ y que se pueden contemplar allá pues con una pequeña reproducción de algunos relieves de Persépolis que son espectaculares en los distintos originales. Aún así también tiene una colección importante de piezas menores, pero de orfebrería, de armas, bastante interesantes. Y lo que sí que es verdad es que tiene mucha colección de arte persa, de arte asirio. En lo que comentas es cierto, el arte persa no deja de ser un arte que se creó o se inventó a través de la observación de los diferentes artes de los imperios con los que estuvo en contacto.
El arte persa tiene mucho de arte egipcio, tiene mucho de arte mesopotámico en general, tiene arte griego, es decir, es una amalgama de diferentes estilos artísticos que los persas amalgamaron y crearon un arte propio, pero que recuerda mucho a todos estos artes con los que estuvieron en contacto. Tú nos comentabas al principio, y lo hemos escuchado, que termina cuando Alejandro Magno pues comienza su conquista. ¿Estamos hablando de la fecha exacta? Pues mira, en la última batalla se dio en el 333, bueno, 333 y hasta 31, pues hay las batallas de Gaugamela, de Isos, y a partir de ahí, pues cuando se produce la derrota de Darío III. Darío III huye en la batalla, Alejandro Magno recoge del campo de batalla su familia, su mujer, sus esposas, las atiende perfectamente como se merece su categoría. Darío huye, Alejandro lo persigue, pero no tanto para matarlo, sino pues simplemente para que se declarara pues derrotado y que aceptara la sumisión de Alejandro. Por el camino, unos, digamos, enviados de Alejandro no les llega las órdenes de que lo traigan vivo, lo matan o lo dejan mal herido en el camino y cuando Alejandro lo encuentra ya está muerto. Consigue atrapar a estos dos enviados que habían matado a Darío y les da muerte como castigo, pero esto ejemplifica un poco la imagen de Alejandro, no solo como persona más o menos, digamos, declarada de derechos humanos, un poco más menos bélica que las figuras asirias o orientales, como se nos ha querido pensar, sino que también declara la admiración que tenía por el imperio persa y por sus reyes. No olvidemos que cuando Alejandro llegó al imperio persa y la conquistó después de esta derrota de Darío III, de las primeras cosas que hizo fue ir a Pasargada, donde estaba la tumba de Ciro, fundador del imperio, y homenajearlo, y además se había encontrado la tumba saqueada, pues ordenó reponer todo lo que había habido en la tumba, volverla a sellar, y le rindió todo tipo de homenajes y de honores al fundador del imperio que acababa de conquistar. Por tanto, Alejandro se sentó fascinado por este imperio, por esta cultura, y así como los textos griegos a veces nos hacen ver que los persas eran unos bárbaros, pues la imagen de Alejandro, pues intentando salvar o intentando ayudar a los persas y rendiendo homenaje al fundador del imperio, pues dice mucho a favor de lo que era esta cultura y lo que significó y lo que entendió Alejandro que era. Pues Felipe, ha sido un lujo tenerte de nuevo con nosotros para que nos expliques este imperio. La próxima vez vamos a profundizar un poquito más porque se ve un imperio que tiene muchos detalles y que podríamos conocer muy bien y saber de esa historia que seguro que es fascinante. Estamos muy contentos de que hayas estado aquí y también pues nos explicarás mediante Arqueonet qué es lo que hacéis, qué función tenéis y qué labor desarrolláis mediante la historia. ¿Qué te parece? Perfecto, cuando queráis. Aquí estoy a vuestro servicio. Muchas gracias, Felipe. A vosotros. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Y seguimos con historia. Ahora lo hacemos conociendo una excavación arqueológica medieval. Nos trasladamos a La Anteira, un pueblecito de la comarca de Enguadix, de Granada, para explicarnos este trabajo. Y está con nosotros José María Martín Cibantos, coordinador del proyecto Memola y director de la excavación. Muy buenas, José María, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí estamos. Muchas gracias por apartar un poquito de tu tiempo, ¿eh? Sabemos que estás ahora... Muchas gracias a vosotros por el interés y por la labor que desempeñáis. Gracias. Bueno, José María, cuéntanos un poquito primero, antes de pasar a la excavación, ¿qué es el proyecto Memola? Bueno, pues el proyecto Memola es un proyecto europeo dentro del 7º programa Marco, que aunque tenga ese nombre así tan simpático, pues significa luego una cosa un poco más seria, que son los paisajes de montaña del Mediterráneo, Mediterranean Mountainous Landscape. Y lo que estamos trabajando, un grupo de 10 socios de 5 países distintos,
no solo arqueólogos, historiadores, sino también agrónomos, botánicos, grafólogos, hidrólogos. Pues estamos haciendo un trabajo sobre cómo se han formado los paisajes que nosotros vemos actualmente en las zonas de montaña del Mediterráneo y cuál ha sido la relación histórica del ser humano con el medio ambiente, sobre todo en relación al uso histórico del agua y a los usos del suelo, a la creación y a la fertilidad de fertilidad de los suelos y al mantenimiento de esa fertilidad. Así que es un tema que no solo habla del pasado, que no solo habla de la historia, sino que nos habla mucho sobre sostenibilidad y cómo afrontar los retos que tenemos actualmente en el contexto de cambio global y en el contexto de cambio climático. Oye, pues es muy interesante porque el nombre, como tú bien has dicho, es completamente a lo que nosotros podemos tener en acepción cuando lo escuchamos. Pues el proyecto Me Mola parece como que estás hablando de que te gusta la arqueología y lo que quieres es disfrutar de ella. Sí, bueno, se trata además de disfrutar de lo que hacemos, ¿no? No solo de la excavación, de lo que hablaremos ahora, sino disfrutar de los paisajes, entendidos también como parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, y disfrutar además del conocimiento y de los saberes ecológicos locales que a lo largo de generaciones se han ido formando y que bueno, nosotros somos el resultado de todo eso. José María, en otro momento vamos a desgranar, te llamaré para desgranar todo este proyecto porque tal como tú lo has introducido, todo el complemento de todos estos ámbitos en los cuales desarrolláis el proyecto va a ser muy interesante. ¿Qué te parece si pasamos a la excavación? Perfecto. Bueno, hemos hablado que la excavación la hacéis en La Anteira, pero ¿en qué situación geográfica concretamente está la excavación o el yacimiento? Pues mira, estamos justo al pie de Sierra Nevada, en la cara norte de Sierra Nevada, entre el pueblo de La Anteira y el pueblo de Alquice, que es más conocido por sus minas de hierro, ¿no? Estamos en una zona de alomada, sobre unos 1.200 metros de altura, y desde ahí pues ya se ve todo el altiplano y la hoya de Guadix. Pues tiene que ser una vista bonita, ¿no? Donde estáis excavando. Sí, la verdad que sí, estamos justo por encima de la vega, del espacio de regadío histórico de La Anteira, y sí, la verdad que se disfruta tanto de la sierra por un lado como de la vega y el altiplano por el otro. Bueno, ¿y desde cuándo estáis excavando? Porque he visto que lleváis unos cuantos años con unas campañas que estáis realizando de excavación. Sí, pues empezamos con el proyecto Me Mola hace 4 años y hemos hecho 4 campañas de excavación. Las 3 primeras eran de 1 mes y medio y esta última ha sido solo de 1 mes porque en realidad lo que nos interesaba sobre todo era completar información a raíz de los últimos descubrimientos que hicimos el año pasado. Estupendo. Bueno, pues háblanos de esos descubrimientos, cuándo se datan, de qué momento histórico estáis moviendo para saber un poquito qué es lo que el trabajo que estáis realizando. Pues mira, lo que estamos excavando es un barrio de la antigua alquería del antiguo pueblo de La Anteira, y que estaba dividido en barrios separados en época alto medieval, y inicialmente con el material que había en superficie pensábamos que era justo del siglo VIII, de la llegada de los árabes, pero en realidad al excavar lo que hemos ido viendo es que hay una fase anterior de época visigoda, del siglo VII, lo cual hace que sea más interesante todavía, ¿no?, para ver la transición. Y es un ambiente rural, pero muy interesante porque no solo hemos encontrado los espacios domésticos, sino también, bueno, pues espacios de almacenamiento, de silos, de espacios productivos, de transformación, tanto metalúrgica como de cerámica. Cuando nos has hablado que eres un barrio de una alquería, ¿nos podés especificar un poquito para entender en qué zona nos estamos moviendo? ¿Una alquería que era como lo que hablamos ahora, un cortijo? No, una alquería sería el equivalente a un pueblo, a un municipio, pero en realidad la alquería hace referencia no solo al lugar de residencia, ¿no?, a los distintos barrios donde la gente vive, sino que hace referencia también a un término y a la comunidad que gestiona ese término, ¿no?, ese espacio productivo. Y entonces vosotros lo que estáis excavando es ahora en una parte de esa alquería, en un barrio donde vivían los trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo, es excavar en uno de esos barrios. Lo que estamos excavando es uno de los espacios de habitación en los que se dividía esa alquería, que estaban separados. Pues para que hagáis una idea, lo que todavía existe en algunos pueblos del barrio alto, el barrio medio y el barrio bajo, ¿no? Y que es una cosa habitual en muchas alquerías andalusíes,
en época emiral, califal, y que, bueno, pues en algunas zonas eso se ha mantenido, esa división se ha mantenido. Estupendo. Bueno, ¿y qué habéis, aparte de los silos y las habitaciones que tú nos has comentado anteriormente, hay algo destacable que hayáis encontrado? Sí, bueno, es muy interesante ver, por un lado, que hay una fase, aunque está muy mal preservada, de época visigoda, y justo del siglo VII, parece que no anterior, y luego lo que hemos encontrado además son dos cementerios distintos. Uno, que además este año ha sido una de las sorpresas, en la que nos encontramos varias tumbas que son típicamente de rito tardo antiguo, visigodo, son cristianos, con el osario, ¿no? Y con la utilización de las tumbas, con una orientación de las tumbas además de este-oeste, y justo en ese mismo sitio otras cuantas tumbas que están orientadas norte-sur y que en principio cuando las descubrimos pues enseguida pensamos que eran ya musulmanes, ¿no? Y lo que no hemos encontrado es algo más complicado todavía de interpretar, porque parte de esas tumbas, algunas de esas tumbas tienen también reutilización y osario, o sea, siguen todavía un rito tardo antiguo cristiano, pero hay algunos de los muertos que están mirando hacia el este, hacia la Meca. Con lo cual, como nos situamos justo entre el siglo VII y el siglo IX, que es la cronología que tiene esa parte del yacimiento, pues estamos justo en el momento de transición. O bien son habitantes que se están arabizando, serían mozárabes, o bien son personas que se han convertido ya al Islam, son muladíes y todavía no tienen muy claro hacia dónde tienen que mirar. Ajá. Pues, y esa parte es muy interesante. sí. Y en el otro sondeo grande siempre hemos encontrado el cementerio musulmán, el cementerio islámico, que sí tiene una cronología del siglo XI y siglo XII, y ese sí que, en ese caso, responde a todos los cánones, ¿no? del cementerio islámico. Allí mismo, junto a este cementerio, hemos podido excavar la mezquita de este barrio, una mezquita rural muy pequeñita, ¿no? Es muy muy pequeña. Nosotros calculamos que entrarían como unas 20 personas o así, pero que es muy interesante. En primer lugar, porque es la primera vez que se documenta una mezquita de este tipo, que ni siquiera es la mezquita principal del pueblo, sino que es solo una mezquita de barrio para la oración diaria. Y además porque, a pesar de ser tan pequeñita, pues sí hemos podido documentar que tiene 3 fases distintas de ocupación, ¿no? De reformas que se le van haciendo, una puerta que se ciega, reforma en el pavimento, y bueno, pues eso de lo que nos habla es de la vida tan activa que tuvo ese barrio y que tuvo esa mezquita. Eso te iba a preguntar, porque cuando se excava en un monumento relevante de la historia, pues sabemos que sale a la luz otras cosas completamente distintas a las que me supongo que habréis descubierto ahora. ¿Qué nos enseña toda esa excavación con respecto a las personas que vivían allí? Bueno, pues en realidad tenemos muchos datos y sobre todo muchas hipótesis nuevas y muchas preguntas que son con las que llegamos en buena medida cuando empezamos a excavar, ¿no? En primer lugar, sobre los procesos de creación de las vegas, de los sistemas históricos de regadío, de manejo de agua, pero también de manejo comunal de zonas de pasto y zonas de monte que se empiezan a implantar cuando llegan los árabes y bereberes. Y claro, como nos hemos encontrado además una población en la que tenemos por un lado población indígena, claramente desde época visigoda, pero con un proceso muy importante de arabización y de islamización, pues nos plantea un montón de cuestiones sobre esos cambios sociales, culturales, religiosos que tienen lugar en el siglo VIII, siglo IX fundamentalmente, porque además, en este caso, sabemos que ese barrio tenía un topónimo tribal, tenía un nombre tribal, ¿no? Justo ahí tenemos 2 yacimientos que se corresponden con los nombres de Benizaala y Benaake, que son 2 nombres de 2 familias, de 2 tribus árabes que vienen de Oriente. Qué interesante, José María. Y con respecto a la mezquita, ¿no has comentado, para poder recalcarlo otra vez, que es la primera que documentáis en Andalucía? Es la primera que se documenta de ámbito rural. Sí. Y además con estas características de no ser ni siquiera una mezquita principal, sino que una mezquita de barrio, ¿no? Uh-huh. Y eso pues lo hace muy interesante porque, bueno, nos habla de los procesos a nivel de microhistoria, ¿no? De la vida cotidiana
ese barrio y de la vida cotidiana de esa gente que vivía allí. Porque supuestamente, aunque sea la primera que se ha documentado, en la mayoría del Al-Ándalus existirían también esas mezquitas, ¿no? Claro, era un elemento común, no solo en el ámbito urbano, sino obviamente también en el ámbito rural. Nos plantea problemas, por ejemplo, cuestiones de cronología, porque todavía no hemos podido averiguar, estamos analizando ya los datos que hemos recogido para intentar saber si la mezquita se crea en el mismo siglo VIII o incluso en el siglo IX, en el momento de instalación de los árabes y en ese proceso de transformación, ¿no? de arabización y de islamización. Sería muy interesante porque nos hablaría efectivamente pues de una implantación no solo de una población árabe, sino de una población que es musulmana o que ya está islamizada, y de esos procesos de islamización y de arabización. Pero también pudiera ser que la mezquita se creara en el momento en el que se funda el cementerio, ¿no? O en el que se crea el cementerio. Y en realidad una de las cuestiones más complicadas que tenemos ahora para resolver la cronología del edificio exactamente. Estupendo. Entonces ahora lo que estáis haciendo es trabajo de laboratorio. Habéis recogido todas las muestras, habéis realizado la excavación y ahora pasáis a lo que es el papel. Es pasar a datar todo lo que vosotros habéis hecho para luego publicarlo y saber exactamente lo que allí ocurrió. Efectivamente, ahora lo que estamos, porque la excavación acabó justo a principios de octubre, además de seguir haciendo toda una parte de visita guiada, de difusión, de divulgación, que para nosotros es una parte esencial de nuestro trabajo, pues lo que estamos ya es elaborando informe preliminar, ordenando las muestras que hemos tomado tanto de semillas y de carbones, como obviamente los restos que hemos excavado del cementerio, ya inventariando material cerámico, de metálico, para empezar a hacer el estudio de todos esos materiales. Pues José María, lo que sí te vamos a decir que vamos a contactar contigo para poder visitarla. ¿Qué te parece? Un placer. Pues el placer ha sido nuestro de que hayas apartado tu tiempo para darnos a conocer esta excavación, para explicarnos lo que habéis descubierto, para ahora pues esperar ese informe para saber más acerca de todo lo que habéis encontrado, y ha sido muy instructivo. Y hay un detalle que por lo menos a mí se me ha quedado, ¿no? El ordenamiento de las tumbas, ¿no? Norte, sur, este, oeste, que posiblemente para vosotros será cotidiano, pero para los que estamos nosotros así aprendiendo un poquito de historia es algo novedoso. Bueno, sí, en realidad cualquier dato, como vosotros ya sabéis, cualquier dato que se pueda extraer de la intervención arqueológica es útil, ¿no? Desde la propia orientación de las tumbas y los tipos de ritos hasta cualquier tipo de muestra que se pueda tomar de carácter orgánico a la que se le pueda sacar información, ¿no? Por eso es muy importante no solo intentar hacer el trabajo lo mejor posible, sino bueno, en todos los casos que se pueda, pues contar también con los medios, con los especialistas necesarios para poder extraer información, ¿no? Por desgracia, no siempre en arqueología se cuenta con los medios necesarios para poder hacerlo, a pesar de que todos intentemos desarrollar bien nuestro trabajo, ¿no? Estupendo, pero damos la enhorabuena porque vuestro trabajo siempre es bueno y es factible para todos los que nos gusta la historia y poder aprender mucho más acerca de vosotros. Hacéis un muy buen trabajo, enhorabuena. Pues muchísimas gracias, José María. Esperamos poder encontrarnos en otro momento de la radio y que nos sigas explicando más acerca de historia. Gracias a vosotros. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Y ahora seguimos con historia y vamos a conocer un tema muy interesante y polémico, interesante por el hecho del abuso que se ejerció y polémico por la definición y el origen que tiene.
No obstante, lo importante es cómo ha quedado la historia. Por eso vamos a hablar con Susana Ramírez, historiadora medievalista y miembro de CIAI, sobre el derecho de pernada. Muy buenas, Susana, y bienvenida de nuevo a Histopia Historia. Muy buenas, Juan Ramón. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? A ti. Bueno, ¿qué significa este, entre comillas, derecho de pernada? Bueno, el derecho de pernada era un término que se utilizaba en el Reino de Castilla para referirse al derecho de la primera noche. En latín se usaba también el ius primae noctis. Tiene varios conceptos, varios nombres, y todo se refiere a un supuesto derecho que, según las fuentes, tenían los señores feudales para mantener relaciones sexuales con sus siervas el día de su noche de boda. De ellas. De ellas, vale. Bien, eso es lo que nosotros ahora conocemos, ¿no? Parece sí, que es lo que eso es lo que dicen algunas fuentes, pero lo que vamos a intentar es un poco ver que, bueno... Eso, explicar más o menos de qué iba exactamente. Bueno, ¿cuándo comienza? El principal problema es que no se tiene información demasiado antigua de esta práctica. Y la que hay, bueno, como digo, es muy tardía. Por tanto, no se tiene claro de dónde procede ni en qué siglo comienza a llevarse a cabo. Lo que pasa es que algunos autores, algunos historiadores que se dedican más a tiempos más anteriores, pues lo relacionan con una práctica, una tradición muy antigua del mundo germano que se llamaba Beliager. Y por el Beliager, pues los jefes de las tribus tenían derecho a esto mismo que decimos, a mantener relaciones sexuales con las mujeres de su tribu el día que éstas se casaban, antes incluso que el marido. Vale, entonces es distinto nombre, pero la práctica sigue siendo igual. Sí, lo que pasa es que estos autores, y esto lo veremos ahora después, cuando hablaban de la práctica del Beliager, siempre que se enunciaba esta práctica, venía seguida de una opción de pagar un impuesto de exención por parte de la familia. Es decir, si paga, ya no tiene por qué participar en esta práctica. Ah, qué interesante. Y ese es el comienzo. Claro. Pero sabemos que hay un poco de mito, de leyenda, de realidad. ¿Cómo podemos diferenciar todo este aspecto sobre esta práctica? Bueno, es un tema muy controvertido, por eso que estamos diciendo, porque no tenemos fuentes directas que sean muy antiguas. Sí se sabe que durante el feudalismo el derecho de pernada pues formaba parte de la legalidad, o más bien el derecho propio de los señores feudales, que no era un derecho, ¿cómo decirlo? No era un derecho que ellos mismos se habían creado, que ellos mismos se habían apropiado, y no tenía nada que ver con las instituciones, que como sabemos en el feudalismo pues tenían muy poco poder. Y entonces pues esto posteriormente se llamarían los malos usos. No solo el derecho de pernada, sino también la adscripción de las personas a la tierra, el derecho que tenía el señor de apropiarse de animales, de cobrarle tasas por usar el molino, etcétera, etcétera. Pero la idea esta que tenemos hoy en día mitificada de lo que era el derecho de pernada tiene mucho que ver con la ilustración, la historiografía ilustrada. De hecho, Voltaire habla en uno de sus libros del derecho de pernada. ¿Por qué aquí surge el mito? Pues porque esta gente, los ilustrados, tenían un claro interés en desprestigiar a la nobleza y al antiguo régimen, dado que ellos pues ya veían la creación de lo que sería el Estado moderno que nosotros conocemos. Sí, moderno que nosotros conocemos, ¿cierto? Vale, vale. Y aquí es, bueno, pues esta es la idea cuando se empieza a mitificar el derecho de pernada. Luego, por supuesto, el cine, la literatura, ha cogido esta misma idea, esta idea de abuso legal, porque según se expone es un abuso legal, para desprestigiar, lógicamente, a la nobleza y poner sobre la mesa el abuso
y las injusticias que ellos cometían sobre sus siervos. Ejemplos, pues tenemos en Braveheart, se ve muy claro esto del derecho de pernada, en Los Pilares de la Tierra, por poner otro ejemplo, también aparece, pero como vamos a ver, las fuentes no dejan nada claro al respecto. En primer lugar, ya hablando de fuentes medievales, siempre que se habla del derecho de pernada, como he dicho antes en el derecho germánico, pues aparece relacionado con el pago de renta o impuestos. Sea en el siglo XII, en el siglo XIII, cuando sea. Siempre relacionado con los impuestos. Además, estos impuestos eran cantidades muy pequeñas, o sea, cosas muy asequibles, incluso para un siervo, un campesino o alguien o cualquier vasallo de un señor. Por tanto, se puede considerar más como una amenaza para recaudar, es decir, como un tipo de coacción, que como un deseo o un derecho físico sobre una mujer, ya que nadie, lógicamente, o casi nadie, pues permitiría que la honra de su esposa o de su hija se pusiese en entredicho, porque eso también repercutía en el propio honor de la familia. Claro. Eso por una parte. Luego, otros autores consideran que verdaderamente esto se realizaba, pero más como... O sea, el derecho de pernada se realizaba, pero más como una ceremonia simbólica, que se heredaba de prácticas germanas reales, pero aquí se hacía como con un componente más... no es un abuso físico, pero sí como mostrar el poder del señor sobre el de los vasallos. Entonces, según dicen estos autores, el señor pasaba por encima de la recién casada, que estaba tumbada en la cama, en el lecho nupcial, y él se ponía de pie en la cama y pasaba por encima, como una muestra de superioridad. Esta idea, pues esta teoría, tiene sentido porque hasta ahora no se ha sabido dónde está la relación entre el ius primae noctis y el derecho de pernada, lingüísticamente, porque dicen, bueno, sí. Un derecho de pernada tiene más relación con quedarse la pernada, pues era el jamón de los animales, de los cerdos, de las vacas, y eso formaba parte del señor. Entonces, ¿qué relación tiene con el ius primae noctis? Y según estos autores, pues hablar aquí de pernada tiene más que ver con una patada o un pisotón que da el señor por encima de la vasalla en su lecho nupcial, sin que tenga por qué haber un abuso sexual real. Uh-huh. A mí lo que me ha llegado una información ha sido que era como una sumisión del matrimonio, como ¿también? Una nueva familia, también sumisión al señor feudal, puesto que el señor feudal era el que le proporcionaba las tierras para labrar, sí. Era como reconocer que ellos estaban bajo ese poder que era claro. El señor, y bajo pernada era que pasaban, como tú bien has dicho, por debajo de él, sí. Como señal de sumisión, como hemos dicho. Sí, puede haber muchas versiones, o sea, puede ser tanto la recién casada como el matrimonio, los dos juntos, porque tenemos que tener en cuenta que el derecho feudal, al ser el feudalismo tan... cerrado. No, más bien yo quería decir atomizado, vale. Es decir, no hay un feudalismo, ni siquiera por territorio, cada señor es un mundo, vale. Es decir, cada uno prefiere unos derechos u otros. Entonces, no, aunque hay una tendencia general a que haya más o menos las mismas cosas en este derecho feudal, los mismos derechos para ellos, las mismas obligaciones para los siervos, pero... A veces llegan, cada uno, pues como digo, es un mundo. Pues a lo mejor en el feudo de fulano era solo la mujer, en el feudo del otro eran los dos, cualquiera sabe. Es la misma tradición, pero dependiendo de dónde se practicara, tenían sus localismos. Sí, era el feudalismo, tú lo has dicho, esa era la palabra que buscaba, el feudalismo es muy localista, muchísimo. Vale, estupendo. Hemos desgranado todo, ¿verdad? Sí, ya. Hemos desgranado todo. Ahora bien... la práctica, ya tú has apuntado algo, ¿era habitual en todos los países medievales o había en zonas concretas? Por ejemplo, tú has hablado antes de Castilla, pero sí. Por ejemplo, ¿existía en Francia? ¿Existía en Italia? No está muy claro. Vale. Igual que digo antes que no está muy claro sí.
cómo funcionaba, pues no está muy claro dónde. Pero sí es verdad que aparece en las fuentes sobre todo en las fuentes francesas, es donde más aparece, en la inglesa, y aquí en España, bueno, tanto en Castilla como en Aragón aparece, pero de manera muy concreta, ¿vale? Muy ínfimo. Apenas se habla del derecho de pernada, Vale. o sea, se habla, lógicamente, se Sí, prohíbe, pero casos concretos, por ejemplo, en la revuelta de los remensas en Aragón, que Sí. se hace, que tiene lugar durante el reinado de Fernando el Católico, ellos redactan una serie de agravios que hacían los señores, Ujú. y no se menciona el derecho de pernada. Esos son los malos usos que tú has estado Claro, explicando por antes. supuesto. Ellos muestran una serie de agravios que le han realizado, que nos quitan tierra, que nos quitan parte de la cosecha, que nos quitan animales, pero no se habla, De este o derecho si en se habla concreto. muy poco, de abusos sexuales hacia las mujeres. Estupendo, qué interesante. Bueno, este derecho de pernada parece que es solamente medieval, pero parece como que hay en algunos lugares actuales que se ha practicado, o por lo menos algo así no ha llegado. ¿Tú tienes alguna información? Mira, yo aquí quiero separar dos ideas que son importantes. A ver, una cosa es el derecho y otra cosa es la vida real. Entonces, en la Edad Media, el derecho de pernada pudo ser legal en el marco del feudalismo, del derecho feudal. Ujú. Y ahí, pues, si es legal, está permitido. Bien. Ahora, después de que se prohibiese, tanto en Castilla con Alfonso VII, Alfonso X, por favor, o en Aragón con Fernando el Católico, ahí ya se prohíbe. Y todo lo que se haga a partir de entonces es ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Abusos sexuales ha habido siempre y los sigue habiendo, y en fin. Pero que esto sea legal Ujú. no es legal. Vale. A lo mejor tú lo dices, no lo sé, porque en América, los terratenientes de la América Latina, muchas veces ellos abusaban sexualmente de algunas de las mujeres que vivían allí. Esto es cierto, lógicamente, pero, como digo, ellos no tenían un poder de derecho, aunque sí es verdad que su poder era tan fuerte que ni siquiera el Estado, las autoridades estatales, podían hacerle a ellos sombra, y ellos hacían allí lo que les daba la gana. Pero de derecho, o sea, legal, no era. Bien, ¿Vale? entonces, precisamente por eso, porque tengo un ejemplo claro que me llegó, que fue Pancho Villa, en una de Por las... ejemplo. Exactamente. Cuando comenzó su revolución, uno de los primeros casos, uno de los primeros agravios que él hizo en esa revolución fue directamente a su patrón, porque había abusado de su hermana Sí. mediante esa legalidad supuesta que Claro. ellos intentaban hacer. Entonces, en esa actualidad no podemos hablar de derecho de No. pernada como antiguamente se hablaba. supuesto. Aunque se ponga en artículos que no lleguen, que... Sí, se puede hablar, es muy parecido, es algo... en la práctica es lo mismo. igual, Ujú. pero no es legal. Y al no ser legal, no es un derecho que tenga este terrateniente. Ujú. Pues es muy importante diferenciarlo, porque puede ser la misma práctica y le podemos dar el mismo nombre, Sí. no siendo No siendo lo mismo. No siendo lo mismo. Claro. Yo, por ejemplo, te digo que el medieval sí era legal, esto lo vemos, Sí. porque Fernando el Católico y Alfonso X en Castilla tuvieron que prohibirlo. Y Bien. tú, una cosa que no es legal, no tienes que prohibirla. Exactamente. Simplemente vas en contra de ella con todo el peso de la ley, pero Sí, no tienes que es prohibirlo. la misma práctica, que está mal, Claro. siendo moralmente está mal, Por supuesto. pero en un momento fue legal, y ya a partir de ese momento, ya no no es siendo legal. legal, no pueden ampararse los No señores feudales, bueno, feudales entre comillas, actuales, en esa práctica. No pueden ampararse. Estupendo. Pues Susana, el tiempo se nos ha acabado, pero Vaya. lo hemos resumido también, o por Ah, lo mira. menos, sí, porque hemos concretado aspectos, cuándo comenzó, cuándo termina, qué es, qué no es, los mitos, las leyendas. Es verdad que no hay nada claro, pero sí tenemos constancia de todo lo que se ha escrito, o sea que ahora cuando hablemos de derecho de pernada podemos hablarlo con más propiedad que antes. Sí.
Estupendo. Por supuesto. Pues un privilegio que hayas estado con nosotros siempre. El privilegio es mío. Esperamos que pronto puedas volver. Por supuesto. Seguramente que lo harás. Y nada, a ver qué historia nos traes la próxima vez. A ver qué se me ocurre. Muy bien. Muchas gracias, Susana. A vosotros. Hemos llegado al final del programa. Esta tarde la historia que hemos considerado ha sido muy interesante, puesto que hemos descubierto el Imperio Persa, cuando comenzó, cuando terminó, además de su característica peculiar sobre sus ciudades. José María Martín nos ha explicado el yacimiento arqueológico de la Anteira, donde se ha documentado la primera mezquita rural. Y hemos terminado con Susana Ramírez, que nos ha explicado también en qué consistía este, entre comillas, derecho de pernada, su abolición como su existencia en tiempos reales. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que el programa quedará disponible en el blog de Historia Historia, historiahistoria.blogspot.com, y en los podcasts de Onda Local Andalucía, de Radio Ignaja y en la plataforma iVoox. En las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus y Flipboard también nos podéis encontrar. Además, podéis escuchar y ver imágenes mediante la plataforma YouTube. Todo ello se notificará mediante la aplicación del programa que tenéis disponible para vuestro móvil, con el mismo nombre, Histopia Historia. Las sugerencias y opiniones, como siempre, las podéis seguir dejándolas en el email histopia2015@gmail.com o mediante las redes sociales. Os espero la semana que viene para conocer muchas más historias, así que disfrutad y sed felices.